Muy bien, entonces hoy día vamos a mis amigas favoritas, que son las biomoléculas. Ahí están todas amigas, tomadas de la mano. Que en realidad el capítulo 2 del libro es bastante fome porque trae cosas que ustedes deberían haber visto en el colegio. Entonces esto es como ya la enseñanza media en hora y media, ¿ya? Bueno, entonces uno aprendió en el colegio, ya recitándolo varias veces, esto de que los seres vivos, como este animalito que está ahí, están constituidos no de cualquier átomo, ¿ya? Sino que al menos lo que sabemos aquí en el planeta Tierra es que están constituidos... bueno, como yo quiero que aprendan un poquito de inglés, yo les pongo diapos en inglés, ¿ya? No se enojen. Es totalmente intencional. Entonces, por ejemplo, ahí tienen, el perrito está constituido de fósforo, azufre, carbón, oxígeno, hidrógeno, calcio, nitrógeno y hierro, ¿ya? Entonces, muy interesante, retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, los experimentos de buscar vida en Marte fueron diseñados para buscar organismos de este tipo. Pero si tenemos organismos basados en litio o algunas otras cosas más exóticas, pucha, va a ser como difícil tener ese pensamiento de ir a buscar vida a otros planetas buscando esto, digamos. Tal vez sea totalmente distinto, ¿ya? Entonces, y es un tópico que me encantaría saber un poco más, pero se llama exobiología, ¿ya? Un tópico muy interesante, pensar que otras formas de vida, hay mucha química en la exobiología, podrían existir en base a las moléculas que conocemos del universo, pero que a nosotros nos tocó vivirlas e incorporarlas en nuestro pequeño planeta Tierra con esos elementos, y con eso tenemos seres vivos, tenemos perritos como el de ahí, los tenemos usted y tenemos esta clase, ¿ya? Lleno de seres vivos en base a esa composición. Entonces eso es lo que pasa en la Tierra, ¿ya? Lo que pasa en otro planeta no sabemos, y no obstante, porfiadamente estamos tratando de buscar lo mismo. Deberíamos ser un poco más abiertos para buscar otro tipo de formas de vida, pero para eso se necesita un poco de teoría y tratar de adivinar qué otras cosas podríamos encontrar en otros planetas. Entonces aquí, bueno, no se ve muy bien, pero ustedes van a tener los diapos. Es la famosa tabla periódica, un pedazo, que yo he resaltado lo que está en amarillo, ¿no? Lo que está en amarillo son precisamente los átomos que mencionamos hace un rato. Entonces ustedes saben que los átomos tienen una composición interna, ¿ya? Tienen protones, también tienen neutrones, que tienen la misma masa los neutrones pero no tienen carga, y tienen electrones. Y este es el modelo básico, tipo un microsistema solar, que al día de hoy, o si no lo saben, lo van a saber muy pronto, es un modelo antiguo, pero sirve para el propósito pedagógico de explicar, ¿ya? Pero no es así como piensan los químicos actuales, que son los átomos de verdad, ¿ya? Eso es una caricatura nada más. Entonces, como saben, uno ve la tabla periódica y uno aprendió en el colegio que los átomos se simbolizan por una letra única o un par de letras en el caso de los átomos más exóticos, pero en general los que nos interesan a nosotros tienen una letra excepto el calcio y el hierro. Y en la tabla periódica se representa con el número de la masa, o el número másico, como dice, o el número atómico. Entonces el número másico de un átomo es igual al número total de protones y de neutrones en su núcleo. Eso es lo que ustedes ya deberían saber y manejar. También lo que deberían saber es que, si bien es cierto, podemos tener un elemento que tenga una cierta cantidad de electrones y protones en el núcleo, puede variar la composición de neutrones. Y cuando tiene más cantidad de neutrones en su núcleo, aparecen lo que se llaman los isótopos, ¿ya? Que tienen el mismo número atómico, pero tienen un número másico distinto, tienen más masa, porque tienen más neutrones. Entonces algunos de ellos son muy importantes hoy por hoy, porque algunos de esos estados de isótopos no son estables, son lo que se llama radiactivos.
porque ese exceso de masa que tienen tienden a eliminarlo como una radiación electromagnética. Y dependiendo del tipo de isótopo, hay radiación electromagnética que son de baja energía, como radiación alfa, por ejemplo, de los deuterio, por nombrar un isótopo. O hay otros que tienen radiaciones más peligrosas, como el uranio, el plutonio, radiaciones cercanas a lo que se llama el espectro gamma, que es radiación que es de alta energía y que puede afectar, por ejemplo, nuestro material genético y causar enfermedades. ¿Ya? Entonces hay isótopos que son simpáticos y otros que son útiles y otros que son totalmente antipáticos. ¿Ya? Dentro de los isótopos útiles están aquellos que se utilizan en medicina e investigación, en la configuración de los átomos donde se almacena la energía. ¿Ya? Entonces, ustedes a esta altura tal vez ya en sus clases de química les presentaron, o si no eran avanzados, ya conocieron en el colegio, que en realidad los electrones en un átomo se organizan de una manera bien particular. Se organizan en unas cosas que se llaman orbitales. Y los orbitales no es una cosa que exista físicamente, sino que es una propuesta teórica. Es una probabilidad de encontrar al electrón en una cierta zona que geográficamente uno la podría describir como una esfera para aquellos electrones, ¿allá? Público A. El público D desapareció, ¿eh? Ya no tenemos público D. Entonces, como sale allá, los electrones cercanos al núcleo tienden a orbitar como una esfera, pero los un poco más alejados pueden tomar distintas configuraciones. ¿Ya? Y eso es lo interesante, que esto es mecánica cuántica pura, aunque uno no se lo hayan presentado así en el colegio, que son ya los orbitales no son orbitales como la idea que tenemos del sistema solar, sino que son regiones de probabilidad, donde existe una cierta probabilidad más alta que en el resto de encontrar un electrón dando vuelta por ahí. Profesor, ¿pero eso significa que el electrón podría estar en otra parte? Sí, pues, exactamente eso significa, porque esto es una probabilidad nomás. Ustedes ya saben que las capas externas de los átomos son las que pueden interactuar con otros átomos para, por ejemplo, formar enlaces. Y eso es lo que determina las propiedades químicas de los átomos. ¿Ya? Aquí llegamos a la parte interesante que vamos a ver muchas veces en este curso, que precisamente esos electrones que están en la parte más exterior son los que tienen la chance de compartirse en esta nube de probabilidad con otro átomo. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, hablamos de un enlace químico. Y hay varios tipos de enlaces, y hay algunos que son, y aquí los químicos van a ver mucho de esto del enlace covalente, qué sé yo, pero cuando uno se mete en la biología, hay otros que inclusive son más importantes que el enlace covalente. Por ejemplo, el de puente de hidrógeno, ¿ya? Que allá aparece en la segunda opción. Puente de hidrógeno, que cuando veamos macromoléculas la próxima semana, tiene un papel fundamental en la estabilización en el espacio de macromoléculas. Bueno, y hay otro tipo de interacciones que les vamos a ir viendo en la medida que vayan apareciendo. ¿Ya? Entonces, como dice acá en esa cajita que lo resume todo, los enlaces covalentes consisten en pares de electrones compartidos entre distintos átomos y compartidos en esta nube de probabilidad de poder encontrar un electrón. Ahora, lo interesante es que en la medida que vamos sumando átomos en el espacio de una molécula que está compuesta de varios átomos, va adoptando configuración en el espacio. ¿Ya? Entonces, los átomos, si bien es cierto, uno puede decir que son cercanos a una esfera, las moléculas ya no son cercanas a una esfera. Entonces, toman configuración en el espacio que para el caso de la biología son súper importantes. La mayoría de la biología estructural, de la biología funcional que tiene que ver con las enzimas, por poner un ejemplo, que la van a ver mucho más en detalle cuando vean bioquímica en varios años más, tiene que ver con la configuración espacial de los átomos, de las moléculas, y cómo esos pueden servir para reconocerse los unos a los otros. ¿Ya?
Entonces, muy importante la configuración espacial. Bueno, se veía muy bonito esto ordenado así de los electrones, casi como el sistema solar, pero resulta que los electrones no andan dando vueltas así equivalentemente, sino que dependiendo de qué átomos están, hay una cierta distribución que no es homogénea. Entonces aquí viene un concepto fundamental, que es que hay moléculas, y la más importante el agua, que son polares, por el hecho de que sus electrones no andan dando vueltas de cualquier manera. Es decir, sin ser un átomo, una molécula que le sobran o le faltan electrones, es decir, no es un ión, se comporta como si fuese un ión. Es decir, tiene una cierta carga distribuida de manera no homogénea en su superficie. Y eso es tremendamente importante para nosotros los seres vivos. Entonces, esa fuerza que hace que se deforme esta nube de electrones en torno a las moléculas se llama electronegatividad. Entonces, como dice el sentido común, depende un poco de cuántas cargas positivas tenga el núcleo. Entonces, si tiene más carga positiva, tiende a hacer de que los electrones están más cerca de ese núcleo que este otro núcleo que es del otro átomo que forma parte de la molécula, ¿ya? Entonces, la interpretación que haría como mnemotécnica que yo haría es que a los electrones les gusta vivir más cerca de los positivos, digamos, pero más ratito ahí que en el otro átomo que no es tan electronegativo, ¿ya? Porque tiene menos masa. Y eso tiene sentido. Entonces, eso genera cosas muy interesantes, que si yo pongo un átomo aquí que tiene poca electronegatividad cerca de otro átomo que tiene una alta electronegatividad, por ejemplo, poner de cerca dos aguas, tiende a que el electrón de acá trate de visitar a la otra molécula adyacente, ¿ya? Y eso forma un tipo de enlace, un enlace que en este caso se llama enlace de puente de hidrógeno, ¿ya? Genera una interacción entre dos moléculas que están cerca, producto de la diferente electronegatividad que hay entre sus átomos, ¿ya? Entonces es una propiedad muy importante. Entonces, bueno, como ustedes saben, cargas del mismo signo se atraen y de distinto se repelen. Bueno, tomen eso e inviértanlo. Y esa es la base de la manera en que se forman los enlaces. Entonces, si un átomo tiene electrones disponibles para compartir, es decir, tiene una mayor carga negativa, va a tender a compartirlo con aquellos átomos que tienen una carencia de electrones, por lo tanto tienen más carga positiva, ¿ya? Entonces van a ser cargas diferentes que se van a atraer. Entonces, estas interacciones, por ejemplo, entre las moléculas de agua que hay por aquí, son tan potentes que pueden sobrepasar a interacciones débiles que hay, por ejemplo, en una molécula de sal. Y eso se llama disolución de una sustancia, o ustedes pueden decirlo de manera más elegante, una solvatación de la sustancia, ¿ya? Y generalmente todas las sales que son importantes para nosotros y que están presentes en nuestro organismo están en medio acuoso, ¿ya? O dicho de otra manera, las moléculas que están en medio acuoso tienden a tener una esfera aunque uno cuando los dibuja no los dibuja, pero una molécula en solución tiende a tener una esfera de aguas que lo rodean y forma una esfera de agua sobre el átomo en particular. Y cuando el átomo, gracias por haber venido, le enviaremos copia después. Entonces, cuando la esfera rodea esta sal, por ejemplo, tiende a interactuar con esas moléculas de sales y las tiende a separar.
Y eso es lo que uno llama que la sustancia, en este caso la sal, se está disolviendo en un medio acuoso. Entonces, nosotros sabemos del colegio que si ponemos sustancias polares, es decir, que tienen esta distribución de carga no homogénea a través de su estructura de la molécula, con otras que no tienen esta distribución, en general tienden a no mezclarse porque no hay posibilidad de que interactúen. Entonces eso pasa, por ejemplo, en las membranas biológicas, que las moléculas que conforman las membranas biológicas tienen una parte que puede interactuar con el agua y otra parte que no interactúa con el agua y tiende a alejarse del agua, ¿ya? Y tiende a adoptar, cuando están estas moléculas en configuración, cuando se meten en medio acuoso, tienden a adoptar una forma específica, que habitualmente es una esfera. Entonces, muchas de las reacciones químicas, y cuando veamos metabolismo celular, tienen que ver con utilizar esa energía que está almacenada en los enlaces entre las moléculas y en particular en los enlaces covalentes. Y esa energía siempre se libera de manera ineficiente, por decirlo así, a través de calor y luz, ¿ya? Luz no significa que seamos seres luminosos, aunque algunos ven en un aura, ¿ya? Yo no sé. A mí me han dicho, oye, pero es que yo veo el aura, ¿no? Sí, bueno, bien por ti, digamos, pero el fenómeno aura como que no está accesible a un científico, ¿ya? Entonces, la mayoría de las reacciones químicas liberan calor y radiación electromagnética, para no decirle luz, ¿ya? Entonces dijimos que las propiedades del agua, aquí vamos a hablar principalmente del agua, es muy interesante, y que el agua, curiosamente, lo cual suena un poco ridículo, pero el agua está disuelta en agua, ¿no? O sea, la molécula de agua está interactuando con otras moléculas de agua y se organiza en el medio acuoso. Suena medio redundante, pero es así. Entonces, dependiendo de la energía presente en el sistema, es como se puede organizar, ¿ya? Si la energía cinética es baja, en nuestro sistema acuoso tenemos hielo, por ejemplo, ¿ya? Y podemos tener distintos tipos de hielo. Cuando tenemos más energía cinética presente en nuestra solución acuosa, tenemos agua líquida, ¿ya? Y por suerte estamos en este planeta que tenemos una gran disposición de agua líquida, ¿ya? También los enlaces entre las moléculas de agua son tan robustas como para permitir que pequeños organismos como esa, no sé cómo se llama aquí en Chile, pero no, esos no son los zancudos. ¿Pero los zancudos también pueden ser? No, parte del ciclo de vida de un mosquito o zancudo, como lo decimos aquí en Chile, es acuático, pero ellos no hacen esto. Me dicen arañas de río. No sé cómo se le llaman acá en Chile en realidad. Pero si uno va a cualquier estanque en primavera, verano, va a encontrar estos animalitos que caminan por sobre el agua, ¿sí? Son todos Jesús, ¿ya? Muy interesante, ¿eh? Bueno, de aquí viene un concepto ya fundamental que uno se lo aprende de recitarlo, que es que para los sistemas biológicos y el sistema acuoso determina de que hayan disponibles ciertos iones y su concentración determina propiedades muy importantes para los sistemas vivos. Entonces, por ejemplo, una propiedad súper importante para nuestras células es el pH. Porque vivimos embebidos en líquidos que tienen un cierto pH, y el pH es netamente una medida de cuántas de estas partículas cargadas de agua, en particular el ion hidróxido o el ion hidronio, que es la otra parte, están presentes en solución acuosa. Entonces hay algunas sustancias como un ácido, como el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, que puede hacer que prevalezcan más especies cargadas positivamente en solución,
y hablamos que tiene un pH ácido. Y otra cosa como el hidróxido de sodio, que puede hacer que existan más de esta especie de hidroxilo en solución acuosa, y hablamos que tiene un pH más básico. Entonces, esta es la escala de pH, ustedes ya todos la conocen. Se puede medir con un pHímetro en sus laboratorios de docencia, ¿ya? Que espero que funcionen, digamos. O lo otro, también hay indicadores colorimétricos, o simplemente cinta de papel que reacciona con ácido o con base, que nos puede indicar una escala de pH. Los seres vivos nos gusta vivir como por aquí, alrededor de 7,5, el pH que les gusta a las células, por ejemplo. Y si bajamos en el pH o subimos, a las células en general le pasan cosas malas. No obstante, hay microorganismos que viven felices en pH muy bajos, ¿ya? Bueno, esta cuestión del pH se le ocurrió a este señor, un químico danés. Danés es de Dinamarca, ¿ya? El que sepa danés me puede leer ahí, pero se llama Søren Peter Lauritz Sørensen, ¿ya? Que trabajó en un laboratorio que se llama el laboratorio Carlsberg, ¿ya? Y él introdujo el concepto del pH. El Carlsberg es el origen de, dentro de las cosas que inventó fue la cerveza, ¿ya? Que está el Carlsberg Research Center, que está auspiciado por la marca de cerveza que se llama Carlsberg, ¿ya? Y de ahí viene la cerveza, digamos, la producción de cerveza industrial, de gente que está estudiando el pH. Muy interesante eso. Y interesante que hay una serie de moléculas que tienen, y en especial en los sistemas vivos, hay una cierta combinación de moléculas que permiten que, por ejemplo, el plasma sanguíneo tenga una cierta propiedad de mantener nuestras células en este rango que es relativamente estrecho, que dijimos que las células están funcionando normalmente. Y eso en general, uno, digamos, en la jerga utiliza el nombre en inglés que dice buffer, pero el término, digamos, castellanizado es tampón, ¿no? Entonces, que es una solución de iones en particular que tiene la característica de que cuando uno mete un ácido o una base, dependiendo de la cantidad que uno meta, el desplazamiento en el valor de pH no es tan alto. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, aquí está la escala de pH, ácido está muy arriba, básico está acá, y aquí está el experimento, en este eje de acá, de la cantidad de base que le estamos echando a esta solución que se llama una solución buffer. Entonces, lo interesante que cuando uno echa muy poca base acá y está en un pH alto la solución, perdón, bajo la solución, hay cambios que son más o menos bruscos, hay que ir una bajada rápida, ¿ya? Entonces uno le echa un poquito de base aquí y hay un cambio relativamente brusco. Pero hay un cierto rango, que es el rango de acá, que en realidad cuando uno empieza a echarle base no genera un cambio, hay una pendiente más o menos suave aquí, no esta brusca que hay acá, no esa brusca que hay allá, hay un cambio muy, muy suave, ¿ya? Y eso uno lo refiere como que tiene una capacidad de tampón la solución, es decir, a grandes cambios en la cantidad de base añadida, el cambio de pH en realidad es mínimo y se mueve en un cierto rango más o menos estable, ¿ya? Entonces uno dice que la solución tiene una capacidad de tamponamiento grande que permite que esa solución pueda servir, por ejemplo, para mantener el pH estable en una solución que sea buena para mantener células, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ustedes en sus clases de química van a aprender a hacer buffer, o en sus clases de bioquímica, digamos, también.
buffers que sean de uso biológico. Hoy por hoy también uno puede comprar estos buffers. Tal vez el buffer más básico que uno puede comprar, ¿cuál será? A ver si a alguien se le ocurre. Si uno va a la farmacia, ¿qué puede comprar? Suero, ¿verdad? Es el buffer más básico. No sé si dijo suero. Yo lo interpreté como suero. Pero empezaba con ese. Muy bien. Ok. Bueno, y ese es el capítulo 2 de esta clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Que pasen buen fin de semana.